¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, quiero continuar con un poquito con lo que Oliver estaba compartiendo el domingo pasado. ¿Alguien estuvo el domingo pasado? ¿Recuerdan? Fue una buena palabra, ¿verdad? Creo que ha sido una muy buena serie, esta serie de mensajes. Y quiero extraer una de las frases que él usó en su mensaje y fue la siguiente, que en una de las áreas donde más se puede probar nuestro carácter. Recuerden que estamos hablando acerca de nuestro carácter, ¿verdad? Y creo que en una de las áreas donde mayormente tú y yo podemos demostrar nuestro carácter o nuestra falta de carácter es en nuestras relaciones, ¿verdad? Y él nos hablaba acerca de cómo nos tratamos los unos a los otros, y eso tiene que ver con las relaciones, el cómo tú y yo nos tratamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Pero también otro aspecto de las relaciones es qué tan profundo soy yo con mis relaciones. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. ¿Qué tan profundo soy yo con mis relaciones? Porque debemos tener la capacidad de generar relaciones profundas. Lo que amamos en esta casa es una cultura de comunión. Todo lo que estamos haciendo no es porque queremos parecernos a tal cosa o X. Lo que queremos es satisfacer un deseo. El corazón del Padre anhela que los hermanos vivamos en comunión. Pero para eso necesitamos entender qué es comunión, ¿sí? Y quiero arrancar el mensaje con eso. Quiero que vayamos un poquito profundizando acerca del concepto de comunión. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de escuchar a nuestro pastor y algunas cosas me parecieron impresionantes de lo que él decía acerca de lo que la palabra enseña acerca de comunión. Y quiero comenzar. Número uno, quiero decirte que comunión no es activismo en la iglesia, ¿ok? Es decir, que el hecho de que yo esté sirviendo domingo tras domingo no quiere decir que yo estoy teniendo comunión con mis hermanos o comunión con Dios, ¿sí? De hecho, Mateo capítulo 25, se acercan a Jesús y le dicen: Señor, Señor, hicimos esto, milagros, hicimos aquello, hicimos el otro. Y Jesús, ¿qué les dice? Aléjense de mí, pero no los conozco. O sea, no tuvieron relación con Él. Entonces, servicio no es igual a comunión. Servicio no es igual a relación. Yo puedo servir sin tener una relación con Dios, o yo puedo servir sin tener una relación con mis hermanos. Entonces, comunión no es activismo. Comunión no es una emoción momentánea. No es esa emoción donde yo estoy con alguien y Víctor, me agrada estar con Víctor, ¿verdad? En su casa y la pasé muy bien y wow, qué chido con Víctor. No es esa emoción momentánea. Nada más. Comunión tampoco es un club social o una afinidad a algo. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Yo le iba al Barcelona hasta que Messi se fue al París y luego se fue del París al Inter Miami y ya yo soy del Inter Miami. Aleluya. Entonces no es afinidad, no son gustos. A quien les gusta la música, el blues, no es afinidad tampoco. Tampoco es asistir a la iglesia o solo salir a comer después de la reunión. No es jugar FIFA de repente entre semana nada más. Comunión, familia, tiene que ver con compartir la vida. Comunión tiene que ver con algo más allá de solamente un momento bonito o un momento cómodo. Porque es muy sencillo compartir lo que a mí me conviene compartir. Me fue bien en esto, lo comparto. Estoy cómodo con esto, lo comparto. Pero compartir la vida en su plenitud es compartir esos momentos buenos, pero también ser vulnerable y compartir esos momentos que son complicados, vergonzosos de compartir. Cuando tú y yo cruzamos esa línea, esa es la verdadera comunión. Es la comunión que el Padre desea que tú y yo tengamos. Entonces, comunión es compartir vida, y para compartir vida necesitamos abrir nuestro corazón, y abrir nuestro corazón significa ser vulnerables. Di conmigo, vulnerable. Entonces, sin vulnerabilidad no puede haber comunión real, porque mientras yo solo muestro mis logros, mis fuerzas, mi cara bonita, no estoy compartiendo mi vida, estoy compartiendo solo una fachada, solo la parte de afuera. La verdadera comunión comienza cuando me atrevo a mostrar mis luchas. Y hoy vivimos en un mundo donde compartir la cara bonita o compartir esos momentos bonitos es como lo top, ¿no?
comparte lo mejor en las redes sociales. Las empresas de marketing y todo eso comparten solo lo mejor, obviamente, porque si no, no van a vender. Y esa mercadotecnia nos ha impactado en el corazón, tanto que ahora también nosotros solo compartimos la parte bonita de nuestra vida. Pero Jesús nos enseña que, recuerden el nombre de esta serie de mensajes, la puerta angosta, el camino angosto, perdón. Gracias, mi amor. Confirmo lo que dice el pastor. Jesús nos enseña que caminar el camino angosto, cruzar esa puerta que es estrecha, no se cruza con máscaras, sino con un corazón vulnerable, y vulnerabilidad tiene que ver con carácter. La iglesia primitiva, la iglesia de Hechos 2:42, creció no porque tenían dinero o algo, una cuestión material o externa. Creció porque literalmente compartían la vida, no solo doctrina, sino que tenían comunión, tenían oraciones, compartir. Dice, decidieron vivir como una gran familia. Eso tiene que ver con compartir lo bueno, compartir lo malo. Entonces, familia, no puede haber comunión verdadera sin vulnerabilidad, que es igual a carácter, y no puede haber carácter de Cristo en nosotros sin una cosa, sin que tú y yo rompamos el ego. Y quiero hablarte de esta herramienta que nos ayudará a vivir una cultura de comunión, la vulnerabilidad. Y antes de arrancar con 3 puntos, quiero dejarte en el corazón lo siguiente. Creo que el que considera que la comunión puede ser un pilar en su vida está destinado a un crecimiento exponencial, porque has entendido que la vida de Cristo no tiene nada más que ver con el rostro de Jesús. Porque a veces amamos y cantamos tus ojos como llamas de fuego, tus cabellos como blanca lana, y nos enfocamos solamente en el rostro de Jesús, pero olvidamos que la vida de Cristo está repartida en su cuerpo, en sus manos, y eso tiene que ver con las relaciones que yo tengo con el cuerpo. Entonces, quien toma la comunión como un pilar en su vida está destinado a un crecimiento exponencial, porque estás entendiendo que la vida de Cristo está repartida en el cuerpo, y para disfrutar de esa vida hay que relacionarnos de una manera profunda. ¿Quieres crecer? Entonces necesitamos aprender a ser vulnerables. Entonces, para vivir una cultura de comunión necesitamos 3 cosas. Si estás anotando ahí, quiero arrancar con el primer punto. Y número 1, necesitamos romper nuestro ego. ¿Me estás siguiendo? ¿Todo bien? Listo. Muy bien. No quiero leer todo el pasaje, pero si estás anotando, puedes. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 es esa escena donde Jesús comienza a lavar los pies a los discípulos. Están en medio antes de ser crucificado. Jesús está con los discípulos, tienen un tiempo de intimidad, y él comienza a lavar los pies a estos discípulos. Pero suceden algunas cosas, que es lo que quiero que pongamos atención a eso. Porque número 1, lo que sucede y lo que a mí me impacta un poquito es acerca de lo que hizo Pedro. Recuerden que Jesús acerca a Pedro y comienza a lavar sus pies, y Pedro salta y le dice, no, tú no vas a lavar mis pies. Como que de alguna forma intentó frenarlo, se resistió, porque era un orgullo que estaba disfrazado de humildad. ¿Cómo tú vas a lavarme a mí? ¿Cómo tú vas a hacer esto por mí? Y Jesús respondió, si no te lavo, Pedro, no tendrás parte conmigo. Es decir, si tú no tienes vulnerabilidad, no vas a tener comunión conmigo. Entonces muchas veces, ojo con eso, porque a veces si tú y yo no tenemos vulnerabilidad con el cuerpo, entonces ¿realmente estamos teniendo comunión con Jesús? ¿O estamos teniendo una correcta relación con Jesús? Y algo que sucede en este pasaje es que hay 2 cosas. Número 1, tenemos el agua y tenemos los pies. Y Jesús toca lo más bajo, lo más sucio, lo que quizá todo mundo quería ocultar, porque los pies, ellos caminaban horas, días. Y la costumbre era que al llegar a una casa, el esclavo de menor rango, ni siquiera hay esclavos y hay tipos de esclavos, el de menor rango es el que hacía ese trabajo. Y Jesús tomó esa posición y comenzó a lavar los pies de estos discípulos.
y tocó lo que muchas veces queremos ocultar. Me voy a poner por acá que ya me hicieron señas, perdón. Entonces, ¿qué significa el polvo? ¿Qué significan los pies? Es ese caminar de todos los días. Son ese montón quizá de errores que tú y yo cometemos día con día. Cosas que queremos ocultar, que nos da vergüenza. Quizá a veces no es algo que no quieras externar. Realmente estamos luchando por quererlo externar, pero nos avergüenza tanto, nos apena tanto que lo queremos ocultar. Y cuando viene Jesús a querer lavar nuestros pies, nos resistimos a eso, porque nos da pena que vea la suciedad que hay en nuestros pies. Los pies representan el caminar diario. Todos acumulamos polvo, familia. La comunión real surge cuando confieso: hermano, sí, en mi caminar hay polvo. Pero lo que hace Pedro es que Pedro se escandaliza y le dice: jamás me lavará los pies. Nuestra primera reacción quizá ante la vulnerabilidad es la resistencia, es decir, nuestro orgullo, nuestro miedo al rechazo y quizá el miedo a ser visto. Muchos no entramos en la verdadera comunión no porque no soportamos que seamos expuestos. Pero Jesús responde: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Alguien quiere tener parte con Jesús? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ahora, algo que me parece interesante es que Jesús le responde porque le dijo Pedro: bueno, Señor, entonces no me laves los pies, lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dice: no, a ver, Pedro, tú ya estás limpio. Claro, porque ellos ya habían tenido un encuentro con Jesús, ya habían estado caminando con Él, ya se habían encontrado con la gracia, ya se habían encontrado con el amor, ya habían estado limpios. Pero eso no significa que en el caminar, en el día a día, tú y yo no nos podamos equivocar. Pero para eso hay una solución: el que tú y yo seamos vulnerables, expongamos nuestros pies y nos dejemos lavar el polvo que hay en ellos. Lo que hace Jesús es que Él ama hasta el final. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto abrirnos? No sé si te has puesto a pensar en eso. ¿Por qué nos cuesta tanto confesar cuando algo nos sale mal o cuando estamos batallando con algo? Porque quizá muy en el fondo hay una herida. Alguien nos ha defraudado. Quizá en algún momento confesaste o mencionaste algo a alguien y defraudó tu confianza. Y a partir de ese momento vives tapando cosas para que nadie las pueda ver, porque tienes miedo a que eso se vuelva a repetir. Pero Jesús nos deja este ejemplo, y al final de todo lo que sucede, la escena que está en Juan capítulo 13, Jesús lo hace como una muestra de amor profundo y luego les dice: ejemplo les he dado. Entonces no solo debemos aprender a mostrar vulnerabilidad, sino que también debemos aprender a cubrir la vulnerabilidad de mi hermano. Porque por eso nos cuesta tener una cultura de vulnerabilidad. Porque cuando alguien confiesa algo, ¿qué es lo que primero, cómo es tu reacción al escuchar algo? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Comienzas a señalar? Entonces todo eso debemos hacerlo a un lado y comenzar a vivir el ejemplo del carácter de Jesús, tanto para exponernos, pero también para escuchar cuando alguien es vulnerable, cuando alguien está viniendo con una lucha y decir: necesito ayuda en esto. Jesús lo hace con amor profundo. Lavar los pies es escuchar sin juzgar, es cubrir en amor. Familia, escúchame bien, es cubrir, no encubrir. Cubrir en amor, orar y sostener. Cuando alguien confiesa su polvo, yo respondo como Jesús, con gracia y con amor. Y quiero enfatizar la palabra amor, porque amor no nada más es tener detalles con alguien, palabras bonitas nada más. Eso es parte de, pero amor significa acompañamiento en el proceso. Amor también significa confrontación. Cuando yo amo a alguien, lo puedo confrontar porque lo amo. Hay algo que está estorbando entre él y yo, y necesitamos hacer a un lado esa separación, y tenemos que confrontar no a la persona, sino a lo que está en medio de nosotros. Es corregir con gracia, es no exhibir, sino animar. Entonces, ser vulnerable significa dejar que alguien lave mis pies. Amar con Jesús es igual a estar dispuesto a lavar los pies de alguien más. Y sin estos dos movimientos,
no existe la verdadera comunión. Necesitamos vulnerabilidad, pero también necesitamos humildad. Sin estos dos movimientos, no podemos decir que estamos viviendo en una verdadera comunión. Con eso quiero saltar al punto número 2. Segunda de Reyes, capítulo 5. Igual, no quiero leer por cuestión de tiempo, pero lo puedes leer todo ese capítulo. Es la historia de Naamán. ¿Alguien conoce la historia de Naamán? ¿La has escuchado? Naamán, un guerrero poderoso. La palabra dice que era fuerte, pero tenía un problema. Tenía lepra. Y por ahí una de las criadas o de las sirvientas se da cuenta de esto, va con Eliseo, se entera Eliseo, puedes ahí leer la historia. Y Eliseo, bueno, va Naamán a ver a Eliseo porque se entera que había profeta en Israel y bueno, quería él ser sano, él quería ser sano de la lepra. Llega con Eliseo y lo que sucede es ahí donde empieza la historia. Lo interesante de la historia es que cuando llega con Eliseo, yo creo que Naamán lo que esperaba es que lo recibieran Eliseo. El problema de Naamán, visiblemente podría parecer que su problema era la lepra, la enfermedad en la piel, lo externo. Pero había algo en Naamán que no era realmente el problema principal, la lepra, sino que había algo más dentro de él, que era el verdadero problema. Naamán, yo creo que él esperaba un trato especial, un trato de honra, un reconocimiento. Wow, ya llegó el guerrero, vamos a sanarlo y pásele por acá. Pero resulta que Eliseo ni siquiera lo topa en la puerta, sino que manda al mensajero y le dice: dile a Naamán que se meta 7 veces en el Jordán y con eso quedará sano. Y ahí va el siervo y le dice: oye, que dice el profeta Eliseo que por favor te puedas sumergir 7 veces y con eso vas a quedar sano. Y Eliseo se ofende. Eliseo dice: ¿Cómo que? O sea, ni siquiera me va a recibir a mí, ni siquiera me lo va a decir él, sino que Eliseo se ofende. Y con la persona con la que iba Eliseo le dice: oye, patrón, pero si tú eres un guerrero que ha combatido en diversas batallas, no es tan fácil. O sea, has hecho diferentes hazañas, te has peleado con quién sabe cuántas personas y has ganado un montón de batallas. ¿No es más sencillo que te metas a este río y te sumerjas 7 veces y ya? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que muchas veces los problemas o las cosas externas que hay en nosotros solamente son una muestra de lo que hay dentro de nuestro corazón. Eliseo tenía un problema de orgullo. Naamán, gracias. Naamán tenía un problema de orgullo, tenía un problema de ego. Y cuando él se zambulle 7 veces, finalmente queda sano. Eliseo es una muestra de Jesús, es como una imagen de Jesús, donde ataca y confronta su orgullo mandando a un mensajero. Eliseo toma la forma de Jesús, confrontando y atacando el orgullo del hombre. Por eso, familia, el evangelio hiere a nuestro orgullo humano todo el tiempo. El evangelio hiere el orgullo humano. Siempre queremos que algo grande dependa de nuestros méritos, pero Dios siempre pide humildad. Entonces, la confesión puede ser igual a sumergirnos. Eso incómodo, eso que dices: no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que con eso? Quizá lo único que tú y yo, si has estado batallando con diversas cosas, porque hay de luchas a luchas. Si hay algo con lo que tú luchas una vez y vuelves, quiere decir que ahí hay algo que no hemos atacado, que es más profundo que esa lucha externa. Y muy probablemente puede ser orgullo. Más que otra cosa, simplemente puede ser ese momento de orgullo que necesitamos romper, exponernos, quitar esa vergüenza de en medio, y realmente es lo que nos va a sanar. A veces queremos enfocarnos en el cómo quitar esta lucha, cuando el verdadero problema puede ser el no confesarlo o el no pedir ayuda. Algo tan sencillo. Por eso el siervo le dice: ¿qué no es más fácil que te metas al río? Son solamente 7 zambullidas y ya. Pero a veces lo minimizamos.
Santiago capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora quiero enfatizar en una cosa. Perdón y sanidad son dos cosas diferentes. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados al Señor, recibimos perdón inmediato. Eso está claro, ¿verdad? Pero la sanidad es diferente. Si tú y yo queremos ser sanos, necesitamos vivir Santiago capítulo 5. Porque una cosa es ser perdonado, pero otra cosa es ser perdonado y estar sano. Entonces no sé qué es lo que tú deseas. Para ser sanos necesitamos confesar nuestras ofensas unos a otros, orar unos a otros, porque dice Santiago, de esa forma serán sanos. La confesión al cuerpo no es para ganar el perdón. No queremos ganar el perdón con el cuerpo. El perdón lo da el Señor. Pero para recibir sanidad, el Señor lo hace a través de su cuerpo, muchas veces. Ese momento de sanidad, restauración, de confianza y de comunión real lo podemos vivir si vivimos Santiago capítulo 5. Entonces, la vulnerabilidad, familia, me beneficia porque me quita la carga de la apariencia. Me abre a la gracia de Dios y al apoyo de los demás. Lo que escondo me ata. Lo que expongo a la luz, Dios lo sana. Y Dios no quiere que solamente vivamos sin pecar. Dios quiere que vivamos en sanidad. Lo que está oculto nos puede dar una apariencia de paz. Ojo con eso. No, es que no pasa nada, lo tengo bajo control. Falsa apariencia de paz. Es una falsa paz. Cuando tú y yo queremos vivir en verdadera libertad, tenemos que vivir Santiago capítulo 5. Ojo y cuidado con la falsa paz. Quizá todo se ve bien, lo tengo bajo control, pero solo la verdad trae sanidad, familia. Jesús no tapa el polvo, Jesús lo lava. A veces queremos taparlo, queremos cubrirlo, pero el Señor dice: lava, lava, exponlo. Número 3. Va a ser un mensaje muy breve, pero creo que el Señor puede hacer algo poderoso en nuestro corazón. El punto 3. La vulnerabilidad nos ayuda a construir una comunión verdadera. Mira, Jesús estuvo con sus discípulos 3 años caminando. Compartían momentos juntos. Fíjate cómo iba la cadenita. Compartían momentos juntos, caminaban juntos por largos trayectos, compartían el pan, compartían el vino, tuvieron esos momentos de intimidad. Pero Jesús también, en medio de esos momentos que eran a veces, yo creo, divertidos o no sé, de emoción, de incertidumbre muchas veces, también Jesús compartió momentos de angustia con ellos. O sea, compartía su vida por completo. Es a lo que quiero llegar. O sea, Jesús no nada más compartía como que vamos a este lugar y vamos a sanar a enfermos y wow, Jesús, y todo el mundo lo elogiaba y Señor, lo perseguían por todo el mundo, por todos lados para querer el mismo milagro y wow, Jesús. No nada más compartía esos momentos, compartía también momentos de angustia, momentos de dolor. Antes de la crucifixión, habló con ellos y le dijo: velen conmigo. Les pidió ayuda para orar. Pero en un momento, en Juan capítulo 13, tú puedes ver toda esa sección del 13 al 17, que son como las últimas palabras de Jesús. Y en una de los versículos dice: ya no los llamo siervos, sino amigos. Porque él ya se había sentido en una verdadera conexión con ellos, ya había vivido, ya lo habían visto en sus mejores momentos, pero también ya lo habían visto en sus peores circunstancias. Y estaban a punto de experimentar la mayor, yo creo, de todas. Por eso él le dice: ya no los llamo siervos, sino amigos. Familia,
La comunión es lo que realmente nos entrelaza entre unos con otros. Esos momentos complicados cuando tú y yo los externamos. A mí me encanta mucho lo que sucede en los grupos Conexión. Estos últimos 3 años que hemos podido vivir eso con nuestros líderes, con Oliver y con Jos. En casa, yo escucho cómo Oliver de repente anima a todos. Hey, cuando haya una situación que celebrar, ¿verdad, amigo? Hay que exponerlo. Y de verdad, de repente, oye, sucedió esto y todo el grupo, qué bueno, celebramos y oramos. Y a veces suceden 2, 3 cosas en el mismo, como la misma semana y todos celebramos, pero también hemos llorado juntos en ese grupo. Y muchas veces como que las relaciones estaban un poquito así como que no lográbamos enganchar uno con otro porque pues la convivencia, o van llegando algunos. Pero sabes que cuando una lágrima brota o cuando un momento vulnerable sale a la luz en el grupo, que alguien dice necesito ayuda con esto, como que todo el ambiente cambia y escuchamos y comenzamos a sentir lo que el otro siente y comenzamos a orar por lo que está sucediendo. Al día siguiente, la semana que viene, como que la relación se afianzó más. Por eso Jesús dice, ya no los llamo siervos sino amigos, porque compartimos la vida. Luego Jesús, en ese episodio donde está en la cruz, Juan capítulo 19, Jesús confía a su mamá, a su discípulo amado. Fue el único Juan que estuvo hasta el último segundo de angustia con Jesús. Lo vio sufrir, sufrió con él. Y a ese le dijo, te encargo a mi mamá. Desde la cruz, la vulnerabilidad teje una familia espiritual. De repente nos da risa porque salimos de viaje de repente y nosotros tenemos 3 gatitos, pero los amamos con todo nuestro corazón. Uno medio me odia porque come como si me odiara ese gordito. Un gatito así, Ramiro, Garfield, tal cual. Pero cuando salimos nos preocupa tanto y tenemos amigos. Le decimos, oigan, pueden ir a dar de comer a nuestros gatitos. Dani ha ido, por ahí algunos han ido y van a la casa y entran a la casa. O sea, y con Rosa es como que, amigo, es tu casa. O sea, nos sentimos con tanta confianza, con tanta familiaridad. No estamos en casa, pero vayan a casa y si quieren quedarse ahí, quédense ahí, hagan lo que sea, o sea, no importa, ¿sabes? Es como que hay mucha confianza porque la comunión teje una familia espiritual, genera esa confianza. Pero también la comunión verdadera, familia, también confronta, también genera esos momentos incómodos. Juan capítulo 21, después de la crucifixión, cuando Jesús vuelve con Pedro, después de que Pedro le dijo, te voy a seguir hasta el final, y el único que se quedó ahí al final fue Juan, que no dijo ni una sola palabra, solamente lo hizo. Pero Jesús, por la comunión que había generado con Pedro semanas atrás, años atrás, confronta y restaura en un espacio íntimo y lo sienta a la mesa y le prepara el desayuno. Porque la vulnerabilidad nos ayuda a restaurar la comunión con otros. Nos ayuda a encontrarle propósito a esa amistad. Entonces, no es solamente reunirnos, sino es realmente compartir nuestra vida con alguien. Dios va a poner gente específica, quizá, para poder compartir vida. Y eso es tu chamba. Y quiero terminar con esto, familia. Comunión proviene de la palabra koinonía, que significa comunión, y requiere 3 cosas. Número 1, requiere gracia. Para tener una cultura de comunión necesitamos gracia. Gracia para aceptar la debilidad sin condenar. Necesitamos honra para tratar a los demás como hijos de Dios, no como yo lo veo. Honra es ver al otro como Dios lo ve, no como yo lo veo. Y número 3,
amor, que significa cubrir y restaurar en lugar de exponer. La mayor muestra de amor que tú y yo podemos hacer con alguien es la iniciativa que tú y yo tengamos de ir con alguien que nos damos cuenta que hay algo de por medio que nos está separando, e ir y decirle: amigo, quiero quitar esto que nos está separando. Esa es la mayor muestra de amor. Cuando tú y yo nos percatamos que hay algo entre mi hermano y yo, una piedra de por medio, y yo me doy cuenta, la mayor muestra de amor que yo tengo con esa persona es ir y decir: esto yo lo quiero quitar. Sea lo que tengamos que hacer, me vuelvo vulnerable ante esto porque yo quiero quitar esta piedra que nos está separando, nos está distanciando. Quiero vivir en una correcta comunión, porque ese es el deseo del corazón del Padre, que los hermanos habiten en comunión. ¿Estás conmigo? Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero para poder vivir esto, el primer punto es comunión con Él. Comunión con Él significa abrazar su rostro, pero también abrazar el cuerpo. Comunión con Él significa pedirle perdón y ser vulnerable ante Dios, pero también poder buscar a alguien para yo poder ser vulnerable y ser sanado. Si decimos que tengo comunión con Él, pero no tengo comunión con el cuerpo, estoy viviendo una mentira según el pasaje. Ahí se resume todo. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Una de las evidencias en las que usted y yo todavía seguimos siendo víctimas y presas de un sistema religioso es que dejamos de practicar la confesión. Porque lo que el sistema religioso hizo fue designar a un hombre sobre todos los hombres con la capacidad de perdonar los pecados. Entonces todos los hombres pecadores tenían que ir con ese hombre para confesar sus pecados, para que entonces, haciendo alguna indulgencia pagada económicamente, luego se les vino un problema encima porque no toda la gente podía pagar, entonces establecen y crean un sistema para que el hombre entienda y pueda disfrutar algo que siempre ha estado accesible. Siempre ha estado accesible. Entonces algunos de nosotros seguimos todavía conservando eso. ¿Por qué? Porque no practicamos la confesión con cualquiera. Nuestra mentalidad es: no, yo no le puedo confesar mis pecados a Cristian porque Cristian no es el pastor. ¿Qué va a hacer Cristian con mis pecados? Si Cristian se entera de que yo estoy pecando, Cristian es igual a mí, es un hombre como yo. Entonces, pero si voy con el pastor tiene autoridad para perdonar. Dígame si eso no se parece exactamente a lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y lo que Santiago capítulo 5 nos está diciendo es que la oración eficaz del justo puede mucho. Está conectada con la vulnerabilidad. Está conectada cuando tú y yo encontramos a alguien, no importa si es mayor o menor que nosotros, encontramos a alguien con quien nosotros estar dispuestos a abrirnos y decir: estoy batallando con esto y necesito tu ayuda. No necesito que tú resuelvas mi problema. No quiero que me des la solución a mi problema. Quiero que ores por mí. Quiero que me escuches. No quiero seguir cargando con esto. El único pecado que Dios no perdona
es el que tú no confiesas. Y algunos de nosotros seguimos teniendo habitaciones en nuestro corazón, chiquitas a lo mejor, donde guardamos un pecado que nadie sabe. Porque no hemos encontrado a la persona correcta para contárselo. Porque si se lo cuento, ¿qué me va a ver mal? No, no, no. La cultura que queremos desarrollar es una cultura de amor, es una cultura de gracia, es una cultura de honra. Entonces tú puedes encontrar en tu hermano, porque no se trata de qué hace mi hermano con mi pecado. Se trata de que yo le estoy quitando autoridad a ese pecado. Porque si yo no lo confieso, esto sigue atándome, sigue teniéndome prisionero, sigo siendo víctima de eso que está dentro de mí. Pero si yo lo expongo frente a Raúl, en ese momento el diablo pierde toda autoridad sobre eso. No tiene nada que... Naamán estaba vestido con una armadura y todo mundo sabía que estaba leproso. Todo mundo lo sabía. Él creía que nadie lo sabía, pero todo mundo sabía que estaba leproso. Familia, el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando alguien tiene algo aquí guardado adentro, no se ve en lo que haces, se te ve en el rostro. La condenación, la culpa, la ofensa son cosas que tú y yo no tenemos por qué cargar. Porque Dios, mire, tú vas a conocer a personas. Tú vas a conocer a personas. Y esas personas te van a herir. No te hiera una silla, te hiera una persona. Hay personas aquí a las que personas las han herido. Y sabes sus nombres, ¿sí o no? Y la ves en la calle y te dan ganas de atropellarlo. Personas las que nos hieren. Pero a lo mejor son personas que nosotros conocimos. Pero la iglesia es una familia. Y la iglesia es el lugar que Dios usa, no para que conozcamos personas, sino Dios para presentarnos a nuestros hermanos. Dios está usando este lugar para hacerte conocer a tu familia. Y si una persona te hirió, una persona te puede sanar. Esa persona no necesariamente es el pastor. Si usted está esperando que el pastor sane todas las heridas, va a estar complicado. Pero a lo mejor el que está junto a ti, me voy a atrever a decir algo súper complicado. César, ¿está bien? A lo mejor ella es la que te ha herido, pero también será la que Dios use para sanarte. ¿Sabe cómo se llama eso? Proceso de transformación. Entonces Dios está usando este ambiente y esta cultura de comunión, de vulnerabilidad, porque lo que más nos surge es vivir vidas sanas, vidas cristianas sanas, no vidas cristianas religiosas, vidas cristianas sanas. Y si alguien te hirió, Dios va a usar a alguien para sanarte. No tiene que ver con el tamaño espiritual, tiene que ver con la disposición a ser vulnerable, a caminar juntos. Estamos en diferente situación, en diferente página, pero somos hermanos, somos familia, y yo te necesito y tú me necesitas. Entonces, hace un año, justamente hace un año, junto con mi esposa estábamos viviendo una situación, nos dimos cuenta que estábamos empezando a repetir ciclos, ¿no? Cosas raras. Hablo de nuestro matrimonio. Y honestamente es que todas esas cosas las empezamos a cargar. Y el pensamiento que había en la mente, o sea,
quiero que lo escuches porque se puede disfrazar de humildad. Es como de, no quiero ser una carga para nadie. ¿Cómo? No quiero molestarlo. Y comenzamos a cargar todo eso juntos, pero las bolas de nieve son terribles. Una cosita se hace más grande y más grande y más grande y más grande, y cuando de repente nos aplastó. Y yo era el que decía, no quiero molestar a nadie, no quiero molestar a nadie, no quiero molestar a nadie. Pero lo que dijo el pastor fue cierto. Mi esposa fue valiente y se acercó con amigos y expuso lo que estábamos batallando. Y realmente lo que estaba batallando era una falta de carácter, era un problema que podría ser muy sencillo, pero que con tanto tiempo se había hecho muy grande y que se habían hecho ya ofensas, heridas en el corazón, y que se habían multiplicado por 1,000,000 de heridas y un cúmulo de sentimientos que no se habían expuesto. Y el problema era que según sanábamos, lo arreglábamos entre ella y yo, pero a los 3, 4 semanas otra vez. Y otra vez, todo bien, falsa paz, y pum, otra vez. Y otra vez. Y se volvió una rueda de hámsters, nada más caminando en el mismo lugar. Hasta que alguien en amor y gracia se acercó. Y lo que había en mi corazón era un montón de vergüenza. Mucha vergüenza. Me sentía muy apenado, pero nunca se me va a olvidar realmente el amor y la gracia, cómo cubrieron esas faltas. Y hoy definitivamente mi esposa y yo estamos lejos de ser perfectos, para nada, pero sí quiero decirte una cosa: el problema yo creo que ha mejorado exponencialmente. Ya no estamos luchando con esas cosas. Temas del día a día se solucionan más rápido. Antes era un caos, pero no fue hasta que decidí ser vulnerable. Entonces yo quiero animarte. Yo no sé con qué tú estás luchando el día de hoy. No sé cómo sea tu condición en esta mañana. Si has estado cargando con cosas. Líderes, no carguen solos. Gracias a Dios, en esa temporada había gente a mi alrededor que me levantaron los brazos. Yo me sentía muy mal, me sentía muy triste, me sentía avergonzado, apenado, etcétera. Y hubieron algunos de los chicos que me dijeron: tranquilo, nosotros lo hacemos, tranquilo. Mis líderes, Oliver y Jos, tranquilo, nosotros lo arreglamos, tranquilícense, platiquen, estén bien, salgan, relájense. Hubo alguien que levantó nuestros brazos. Entonces yo quiero animarte, el líder, si tú te sientes cargado por alguna circunstancia, acércate a alguien, externa esa situación, platícalo con alguien. No cargues solo, no estás solo, estás en una familia, todos cargamos juntos. Y no se me va a olvidar esa palabra, porque yo le decía a Oli: amigo, no quiero dejarte con lo que a mí Dios me dejó que cargara yo. Y me dijo: es que no estás cargando tú solo, estamos cargando juntos. Y hoy me toca a mí. Descansa. No sabes. No sabes lo que provocó en mi corazón eso. Me dijo: no estás cargando tú solo, nunca has estado cargando tú solo, por eso te cansas. Estamos cargando juntos. Hoy yo cargo por ti. Entonces yo quiero animarte. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos un momento. Espíritu Santo,